La doctora Erendira Piñón Avilés impartió una conferencia titulada ¿Hacia dónde va la nueva escuela mexicana?, en el Instituto Universitario Metanoia, donde presentó los principios fundamentales de esta reforma educativa y los desafíos que enfrenta su implementación. La doctora explicó que la nueva escuela mexicana representa un cambio de paradigma que va desde contenidos fragmentados hacia una formación integral, pasando de una escuela aislada a una relacionada con la comunidad, y de roles de profesores especialistas en asignaturas a profesionales autónomos capaces de tomar decisiones pedagógicas. Durante la presentación, identificó 5 desafíos estructurales principales: la comprensión versus la apropiación práctica, la autonomía versus la cultura institucional de control, la diferencia entre contextualizar y territorializar, la evaluación formativa versus la calificación tradicional y la formación docente aislada versus comunidades de aprendizaje. Los participantes Jocelyn y Laura plantearon preguntas sobre la implementación de proyectos y el rezago educativo post-pandemia, a lo que la doctora respondió que la investigación es fundamental para comprender y transformar la práctica educativa, enfatizando que la nueva escuela mexicana está en construcción y requiere un enfoque sociocrítico para lograr una verdadera transformación educativa. Es la doctora Erendira Piñón Avilés. Les decía, ella es mexicana, ella es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, ya tiene 41 años de experiencia en educación básica, justamente, ha estado dedicada a la capacitación y actualización docente, ha participado en varios programas de actualización y profesionalización dirigidos sobre todo a docentes de educación básica. En México es fundadora y coordinadora general del programa de centros de maestros, es integrante de los equipos estatales de actualización durante los procesos de la reforma en los años 90, fue coordinadora estatal de la reforma de educación básica en el Estado de México del 2006 a 2012. Es coautora del programa de estudios para la asignatura estatal en lengua y cultura indígena, ñatjo, diseñadora de cursos y talleres nacionales y estatales. La doctora Erendira está certificada como evaluadora para las evaluaciones mexicanas a docentes y es colaboradora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el Estudio Nacional sobre la Oferta de Educación Secundaria y en el Estudio Cualitativo sobre la Implementación del Espacio Curricular de Tutoría en Educación Secundaria. La doctora Erendira ha participado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la organización de los Congresos Nacionales de Educación y las reuniones nacionales de padres de familia, así como en el análisis de las propuestas de las reformas de 1992 y la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 2006, 2009 y 2012 para el proceso de articulación de la educación básica y en 2013 para el análisis del modelo educativo, aprendizajes claves para la educación integral, así como en la consulta para la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la ley para la carrera de las maestras y los maestros en 2019. La doctora Erendira ha cursado estudios de licenciatura en pedagogía, tiene también una especialidad en planeación, organización y desarrollo de instituciones educativas, cuenta con una maestría en pedagogía, una maestría en planeación y gestión de instituciones educativas, además de una maestría en investigación de la educación y doctorado en ciencias de la educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Además es doctora en educación por la Escuela de Estudios Superiores SAYAM, titulada con mención honorífica por la tesis de grado. Además, la doctora Erendira recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria y labor de vida el pasado 31 de agosto de 2022 por parte del claustro doctoral de la Ciudad de México. En 2025, la doctora Erendira recibió la presea Estado de México, galardón de honor para mexiquenses distinguidos en su área. Además, tiene en su haber una serie de cursos, talleres, diplomados, certificaciones como participante, diseñadora y asesora. Ella asistió al curso de inmersión pedagógica en Finlandia en 2023, impartido por la Cátedra Scale de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Turku en Finlandia. La doctora Erendira es presidenta de la Red Nacional de Capacitadores en Educación, RENACED, de 2022 a 2024. Actualmente es miembro de esta asociación civil dedicada a procesos formativos para docentes y directivos, así como al diseño de materiales de apoyo para el trabajo docente y la gestión escolar. La doctora Erendira es integrante de Aprende Más, empresa dedicada a procesos de actualización y profesionalización docente con carácter inclusivo para promover la equidad en la educación.
La doctora es miembro del equipo de académicos denominado La Avanzada de la Nueva Escuela Mexicana, que durante los últimos 3 años han trabajado a lo largo y ancho del país con temas relacionados con esta propuesta educativa nacional y es integrante del colectivo denominado Centro Continental del Saber Educativo México-Perú, con el cual se han organizado 3 congresos internacionales en Perú y México. Actualmente la doctora Erendira es supervisora de la Zona 3, Sector 4 en Secundarias Generales Valle de México, perteneciente a la sección 36 del CENTE y docente en los programas de maestría y doctorado del Grupo Universitario Bata, con sede en Coacalco, Estado de México. Y pues hasta aquí es un breve pero sustancioso eh, presentación de lo que es la trayectoria de la doctora Erendira, que como les decía al principio, pues cuenta con una amplia experiencia por su formación académica y profesional que le respalda y tiene también los reconocimientos que la respaldan. Entonces es un placer y un honor para el Instituto Universitario Metanoia contar con la presencia de la doctora Erendira Piñón Avilés. Bienvenida, doctora. Adelante, le escuchamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a todas, a todos. Un gusto la invitación por parte del instituto y de los doctores que lo dirigen. Es un honor estar aquí. Gracias, Gracias. doctora. Gracias. Bueno, pues me están ya grabando, ¿verdad? Ya Sí, quedó. estamos Ok, grabando. Gracias. porque dijeron que iban a ocupar la grabación. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar con esta charla. Espero que sea de utilidad, sobre todo porque ustedes están en este proceso de postdoctorado donde hay pues la necesidad de vincular la investigación con lo que sucede en la realidad cotidiana de nuestras instituciones. Em, y me gustaría mucho que después platicar con ustedes para ver por dónde andan sus investigaciones y qué es lo que están haciendo, porque es muy interesante también conocer lo que hace el instituto. Bueno, pues vamos a empezar, les decía, voy a poner mis diapositivas y primero, bueno, pensemos un poco en esto de la nueva escuela mexicana, porque el planteamiento es hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va en 3 años de su implementación. Ustedes saben que surge con primero con un planteamiento de transformación de la vida social del país a partir de la idea de cambiar el sistema educativo. Y después con el plan y programas de estudio ya hasta el 2022, porque, bueno, hubo este asunto de la pandemia que no permitió que avanzara. Pero ya a partir del 22 empezamos, conocimos el plan y programas de estudio de educación básica y a partir de eso se empezó a trabajar en esta idea. Entonces, bueno, en el discurso vamos a pensar qué es lo que dice la nueva escuela mexicana en el discurso. Se habla de un mandato nacido del territorio, una necesidad urgente de transformar la educación, el sistema educativo, de democratizar esa ruta de lo que se tiene que hacer en la escuela, en este sistema educativo mexicano. Y bueno, se hizo todo un ejercicio de recuperación de aportaciones, de asambleas, para poder saber cuáles eran las inquietudes y definir cuál era ese cambio, que no es solamente un cambio de plan de estudios, sino un cambio de paradigma. Por ejemplo, este enfoque territorial que se le imprime al Plan 2022 como un ecosistema orgánico vivo, flexible y contextualizado, a diferencia de los planes anteriores que eran únicos, homogéneos, nacionales. O sea, sí hay esa directriz desde el Estado que le compete porque así lo marca nuestra Constitución, pero se plantea un plan flexible y que dentro de su estructura, de su diseño curricular, en lugar de pensar en contenidos fragmentados como habíamos tenido por tradición durante muchos años, asignaturas, áreas, disciplinas organizadas en unidades, ejes temáticos, para pasar a un planteamiento de saberes deliberativos e integrados. Otro aspecto que cambia también son los roles, el rol del magisterio siempre se había visto al profesor como aquel que es un profesional que instrumenta una propuesta curricular, te la dan y tú organizas, dosificas, jerarquizas contenidos a lo largo de un ciclo escolar y entonces
das temas, trabajas con esos temas. En secundaria, por ejemplo, que son especialistas en sus áreas, pues cada quien su materia, ¿no? Y el cambio es hacia profesionales con autonomía para tomar decisiones y poder decidir qué ruta es la que se va a seguir en esa institución con el diseño del programa analítico. Y también se amplía el centro de gravedad de la escuela, colocando a la escuela y las aulas en el mismo valor que tiene la comunidad o el territorio en el que está insertada la escuela. La comunidad como núcleo integrador es uno de los elementos básicos, además de otros tres que también soportan la propuesta, que son el derecho a la educación, la integración curricular y la autonomía profesional. A partir de esa idea del territorio donde el hecho educativo cobra sentido y se resignifica, entonces se busca garantizar la formación de ciudadanos que sean capaces de enfrentar esas problemáticas que se viven en la comunidad, y eso se hace a través de un currículo integrado con autonomía profesional que dignifica a los docentes, que los revaloriza y que permite que tomen decisiones. Aquí empezamos con los primeros desafíos. ¿Realmente se está logrando esa autonomía? ¿Realmente los docentes están tomando decisiones? Desde ahí, bueno, al rato voy a plantear esos desafíos que yo veo. Entonces, bueno, también al hablar de la comunidad como centro de los procesos, hay como una búsqueda de que ese saber comunitario que hay en los territorios relacionados con la tierra, los ríos, el hogar, el cuerpo, los saberes ancestrales, las fiestas del barrio, los tiempos de producción, todo lo que sucede en una comunidad pesquera, en una comunidad urbana, en una comunidad agrícola, en una comunidad industrial, todo lo que ahí sucede en los pueblos originarios. Todo lo que vamos viendo como saberes comunitarios, equilibrarlo con los saberes académicos, porque durante mucho tiempo se le dio preponderancia a solamente el método científico y el saber académico, y que los alumnos aprendieran lectura, aritmética, ciencias, tecnologías, lengua extranjera, incluso por la preocupación de igualarnos con los países en pruebas como PISA, por ejemplo. Y se da mucho énfasis en esto y se olvida que México es un país megadiverso, que además tiene una herencia cultural muy importante, y todo aquello que sí se veía en la escuela muchas veces, por ejemplo, las celebraciones del Día de Muertos y demás, se veía solo como accesorio. Ahora se ve en el mismo nivel. El proceso de aprendizaje es entendido de manera diferente, es la relación del ser humano con ese medio que le rodea. Y el conocimiento va a surgir de la capacidad que podemos ir desarrollando los seres humanos desde pequeños para comprender, para expresar lo que sentimos, lo que somos en una idea de sentir y pensar, y cómo podemos mejorar y transformar esos espacios en los que vivimos, sean urbanos o sean rurales. Entonces, siguiendo a Paulo Freire, porque es uno de los principales ejes de la propuesta de la nueva escuela mexicana, en este texto de saberes necesarios para la práctica educativa, en donde él habla de la autonomía, se señala que el ejercicio docente ya no es una simple aplicación de manuales. No se trata de un listado de temas que se van a desarrollar en el aula, sino que se navega entre tensiones, reconociendo los espacios social y culturalmente simbolizados, que están llenos de diversidad y sentido de pertenencia, para hacer una lectura de la realidad. Freire dice lectura del mundo, y acercarse a ese territorio concreto de la escuela y más allá, donde interactúan estudiantes y docentes. Y entonces, en la pedagogía de la autonomía, Paulo habla del maestro sin recetas, de la persona que tiene libertad de decisión para determinar qué contenidos disciplinarios trabajar de manera conjunta dentro y fuera de su campo formativo. Bueno, no lo dice campo formativo ni nada de eso, se está reinterpretando
para poder ir construyendo estas bases de la nueva escuela mexicana. Paulo Freire nos habla de esta necesidad de vincular la realidad con lo que sucede en el proceso de aprendizaje. Como ustedes saben, Paulo Freire trabajó con adultos en procesos de alfabetización, con un método que él llamó de la palabra generadora, y a partir de eso, bueno, pues con palabras cercanas a los campesinos, se logra el aprendizaje. Y reconociendo que todos aprendemos de todos, que el profesor que va a esos espacios también está aprendiendo de la gente que ahí vive. Es una máxima de Paulo Freire, es que nadie sabe todo y nadie ignora todo. Todos sabemos algo, pero también todos ignoramos algo, y por eso aprendemos juntos con la mediación del mundo. Entonces, esa es la propuesta que se recupera para la nueva escuela mexicana por parte de este pensador, que es Paulo Freire. Y entonces, pensando cómo se construye esa autonomía curricular, pues la idea es que para lograr ese vínculo con la realidad y aterrizar lo aprendido en el marco de de la escuela y la comunidad que lo rodea, se tiene que hacer una serie de combinaciones entre los medios, los espacios, los tiempos, tomar a los ejes articuladores que nos propone el plan de estudios como lentes que nos permiten comprender ese mundo, pero que nos ayudan también a vincular contenidos de uno o varios campos para concretar la integración curricular. Esto no es fácil, porque el maestro está acostumbrado a tener su documento base, que es su programa, y a seguirlo organizado como venía presentado antes. Antes venía por unidades temáticas, por bloques, y entonces el maestro empezaba con el bloque 1 y empezaba a trabajar los temas del bloque 1 para después pasar al siguiente. Por eso hacía esos ejercicios de jerarquización y dosificación, que bueno, también tenemos que tener presentes el tiempo, por ejemplo, de una jornada escolar, el tiempo de un ciclo escolar, los trimestres en que está dividido ese tiempo, para poder entonces ir pensando en cómo vamos a trabajar los proyectos que proponemos hacer en la escuela. Ahora, hablamos de integración curricular, de esta necesidad de trabajar por campos formativos, los campos formativos entre ellos, y no disciplinas separadas. No hay una propuesta que te diga esto, hazlo así. Ya, mira, aquí te doy un proyecto que ya tiene esto articulado y hazlo de esta manera. No, la propuesta está en permanente construcción, porque es un diálogo constante entre el trabajo docente en las escuelas, la realidad de la comunidad, la manera en que se logra esta articulación. Entonces, aunque el problema pudiera ser el mismo, por ejemplo, que una escuela tuviera abordar el problema de esta alimentación que tenemos tan deficiente en México, y que el consumo de alimentos chatarra, no lo va a abordar una escuela igual que otra. Van a lograr la integración curricular a través del trabajo interdisciplinario de contenidos, recuperando los problemas de la vida cotidiana, como es esa alimentación de comida chatarra, y vinculándolo eso con el aprendizaje, pero que ese aprendizaje se vincule con lo que sucede en su familia, en su comunidad, para que pueda entonces llegar a una situación de análisis, de pensamiento crítico, y que genere propuestas para transformar su propia realidad, la realidad en la que vive. Y entonces ese mismo problema lo puede tomar un preescolar, una primaria, una secundaria, en una colonia o en otra, y lo van a abordar de manera diferente, porque el abordaje también tiene que ser territorializado. Y es donde los docentes se meten a esta estrategia que le han llamado codiseño, y que se delibera en el Consejo Técnico Escolar. Entonces tenemos una entrada en ese proceso, que es el currículo nacional. Obviamente están los contenidos base en ese currículo nacional, pero hay un filtro en ese trabajo de deliberación docente que transforma el currículo. Ese filtro es el Consejo Técnico Escolar. El colectivo analiza, discute y toma decisiones a partir de la lectura de la realidad para generar el programa analítico
con ese codiseño de contenidos, que puede ser modificar los contenidos existentes, contextualizarlos, incorporar contenidos locales, reconociendo la importancia de la toma de decisiones. Ahora, esto no se concreta si el maestro no se la cree. Si el maestro no dice, yo sí soy capaz de tomar esas decisiones y no espera que alguien le diga cómo hacerlo. Y luego, si ese alguien, que puede ser el ATP, el supervisor, el jefe de sector que está afuera, llega y le dice, es que lo tienes que hacer de esta manera, ya no permite este proceso de deliberación que transforma el currículo, impone. Y ahí también hay un gran desafío, ¿no? Cuando se trata del nivel de preescolar, pensando en el tiempo como herramienta, las horas en que está el alumno en preescolar no tienen una predeterminación de tiempo. Debe ser flexible. El docente, el colectivo de docentes, tendrá que adecuar el tiempo de los periodos lectivos según las necesidades y características de su grupo, con la condición de que trabaje los 4 campos formativos cada semana, para que no deje de lado un campo y que cumpla con los periodos lectivos obligatorios del ciclo escolar. Entonces, no hay eso de vamos a ver ahorita español o vamos a ver ahorita matemáticas, en preescolar menos todavía, ¿no? En el caso de primaria es diferente, porque ahí el docente, bueno, diferente, pero también un poco pensado desde esta autonomía que debe tener y de esta flexibilidad del tiempo. Antes era muy común ver al maestro de primaria que tomara el libro y le dijera al alumno, saca tu libro de matemáticas, o le diera hasta un horario al alumno para que en su mochila llevara los libros de ese horario. Y se sembraba en ese horario diario matemáticas y diario lectura o lengua materna, español, porque se tiene que trabajar todos los días, y las demás repartidos, ¿no? Ahí pasa que visitas del maestro de educación física que le toca trabajar un día a la semana, o de otros maestros en donde tenemos la posibilidad de maestros auxiliares, por ejemplo, de tecnología, de inglés o de educación artística. Entonces se acomodan los horarios para que esos maestros puedan dar su clase, pero su clase de educación física, su clase de educación artística o de inglés no está vinculada con lo que está trabajando el maestro de tercero de primaria o de quinto de primaria. Cada quien da lo suyo. Y el maestro de primaria tiene ese horario en donde el alumno tiene que trabajar en su libro de matemáticas, en su libro de español o de historia, y le dice, ahorita vamos a trabajar español, y en el español vamos a trabajar la carta, es un contenido que es recurrente en todos los grados. Se trabaja el tema de la carta con diferente grado de dificultad dependiendo del grado en que esté el niño, de su edad. Y después ya termina el horario del español, ahora vamos a matemáticas y vamos a hacer sumas de fracciones. Y termina matemáticas y ahora vamos a ver en biología, en los órganos del cuerpo. Y nada tiene que ver una cosa con la otra, son temas. En la nueva escuela mexicana no son temas. En la nueva escuela mexicana, a partir de los problemas que se ven en la realidad, se articulan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y son los maestros de esa escuela los que deciden cómo van a organizar los tiempos. Y eso no lo estamos haciendo totalmente porque no estamos acostumbrados. Y en secundaria el asunto es todavía peor, porque aquí se tiene que construir puentes para potencializar el trabajo de las asignaturas y fortalecer a la comunidad académica. No se trata de desdibujar la especialidad de las disciplinas, sino de conectar las disciplinas en torno a los problemas que se identifican en la lectura de la realidad. Los pilares para ese puente son las asignaturas, las disciplinas, y como están contratados por horas, bueno, la nueva escuela mexicana dice, se respetan sus derechos laborales, su jornada contratada, hay una base,
pero ¿cómo construir ese puente de la integración curricular? Incluso hay una hora dentro de la jornada de 35 horas en secundaria que, que se dedica a la integración curricular. ¿Y a quién le dan esa hora? Al maestro que sobra, al que le sobran horas, pues. Y a ese se lo dan. Y no sabe qué hacer, porque como no hay un programa de integración curricular, dice, ¿qué voy a hacer en integración curricular? Pues no tiene que llevar a cabo un programa, tiene que darle seguimiento a la integración curricular, pero no lo hemos acabado de entender entre todos, ¿no? Entonces, esta propuesta, les decía, es una propuesta en permanente construcción, no es algo que está hecho, no es una receta. La base para ir consolidando este cambio es lo que se está haciendo en cada escuela. En cada escuela se está experimentando y tenemos que permitir ese proceso. Lo que debemos tener claro es que vamos a formar ciudadanos y ciudadanas críticos del mundo que les rodea, libres y capaces de tomar decisiones. Hay 10 enunciados del perfil de egreso que nos hablan de esto. Decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás. Entonces, pensemos la nueva escuela mexicana como un tejido, pero también como un rizoma, hablando filosóficamente, de esta posibilidad de construir aquello que responda a las necesidades de las maestras, de las niñas y los niños, a partir de las capacidades también de las maestras y los maestros, ¿no? Pensando en eso, pues, ¿hacia dónde va realmente la nueva escuela mexicana? O sea, ese es el deber ser. Así está enunciado en los documentos oficiales. Eso es lo que se pretende. Llevamos 3 años de implementación porque en el 2022 hubo un año de apropiación cuando surgió en agosto del 22, que fue el 22-23. Y después empezamos a aplicar la nueva escuela mexicana 23-24, 24-25 y vamos, pues estamos en abril de 25-26, o sea, este es nuestro tercer año. Entonces tendríamos que ver cómo, ya aprendimos a nombrarla. Todos los maestros en el discurso hablan de los exarticuladores, de los campos formativos. Puedes preguntarle a quien quiera y te va a contestar cuáles son esos campos formativos. Si su disciplina, por ejemplo, si es un maestro de secundaria que da artes, ya sabe que su disciplina está en el campo de lenguajes y te dice que está trabajando por proyectos. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, si pensamos en que la nueva escuela mexicana no es una nueva metodología, sino un cambio de paradigma, una postura ética, política y pedagógica, que como ya les decía, pasa de contenidos aislados a una formación integral, de la escuela que es una isla en sí misma a una relación fuerte con la comunidad, de una estructura de asignaturas fragmentadas a una integración curricular, de la evaluación, que es otro de los temas importantísimos, en donde lo que se hacía era hacer una valoración eh, para calificar a procesos verdaderamente formativos en donde las alumnas y los alumnos aprendan del error, reflexionen sobre lo aprendido, hagan ejercicios metacognitivos. Y entonces, si estamos tratando de transformar la lógica estructural de la escuela, ¿qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que tenemos que pensar que debe modificarse en nuestro hacer cotidiano? Si la nueva escuela mexicana fuera lo que dicen los documentos, que fue la primera parte que les presenté, pues ya estaría consolidada. El documento dice que debe haber autonomía, propone los proyectos como forma de trabajo, habla de evaluación formativa, pero la realidad de nuestro sistema educativo es otra. O sea, vivimos en presión por entrega de evidencias. No hay autonomía total, como se dice. Hay personas intermedias. Yo soy supervisora y muchas veces los supervisores somos ese obstáculo para lograr la autonomía. Seguimos fragmentando el conocimiento, aunque se trabaja, se supone que por proyectos, sigue habiendo esa fragmentación. O sea, cada maestro da lo suyo o en el caso de primaria, se busca la manera de agotar lo que está planteado en el programa sintético.
Y persiste la exigencia de seguir calificando porque las normativas tampoco han cambiado. Entonces, sigue habiendo una escala de calificación y una idea de calificar a partir de los supuestos logros de los estudiantes, pero que se valoran en entregas. Entonces, ¿será que estamos cambiando la escuela o adaptando el nuevo discurso a lo que ya hacíamos? Y decimos, estamos trabajando por proyectos. Por ejemplo, en una ocasión, platicando con un profesor, le pregunté, ¿cómo estás trabajando con la nueva escuela mexicana? Y él con mucha seguridad me dijo, estamos trabajando por proyectos. Tomamos en cuenta los ejes articuladores, nos vinculamos con la comunidad, pues todo eso sonaba bien, muy correcto, ¿no? Incluso muy alineado al discurso. Pero entonces le dije que me compartiera un ejemplo concreto y me mostró su planeación. Cuando veo la planeación, pues era una lista de actividades organizadas por días, separadas por asignaturas, que se habían puesto de acuerdo en las asignaturas para trabajarlo y con un producto final del proyecto. Entonces le pregunté, ¿y cuál es el problema del contexto? ¿Qué están investigando los estudiantes? ¿Qué decisiones están tomando? ¿Cómo ves que están avanzando en el logro del perfil de egreso? Y ahí ocurrió una situación, el docente se quedó en silencio. Seguramente no porque no supiera, sino porque ahí lo que apareció fue la diferencia entre dos cosas que no son lo mismo: comprender el discurso y transformar realmente la práctica. Y este docente que comenta esto no estaba equivocado. Él había tomado cursos, había leído documentos, incluso podía explicar perfectamente qué son los ejes articuladores, se sabe de memoria los 7 ejes, los campos formativos, pero en el momento de llevarlo al aula, lo que apareció fue lo que siempre ha hecho. Y ahí está ese punto clave. La nueva escuela mexicana no se instala con conceptos, se construye en la práctica. Y como no nos damos el permiso ni nosotros mismos de equivocarnos porque queremos que todo esté estructurado, el director les da un formato, lo llenan, el director les recibe su planeación y dicen que están haciendo un proyecto. Pero aquí el desafío no es que aprendan más de la nueva escuela mexicana o que lean más sobre la nueva escuela mexicana, es mucho más profundo. Reconstruir la manera en que enseñamos. Y para eso necesitamos comprender, cuestionar, incomodarnos incluso. No siempre decimos eso, no siempre lo aceptamos. Y tendríamos que volver a construir la práctica, pero desde otro lugar. Entonces, entender la propuesta es relativamente fácil. Hace rato les expliqué unas cuantas diapositivas. La idea es poner a la comunidad en el centro, articular los campos formativos en una propuesta integral, en un currículo integrado. Es relativamente fácil considerar los ejes articuladores, ¿sí? Pero lo complejo es dejar de hacer lo que siempre hemos hecho para transformar realmente nuestra práctica, ¿no? Eso es lo complejo, ¿sí? Bueno, entonces, ese es... Ah, sí, aquí estoy. Entonces, aquí tenemos 5 desafíos estructurales. Ese primero que les comentaba, pues es el desafío de la comprensión versus la apropiación, ¿no? O sea, no es lo mismo comprender que apropiarse, y mucho menos trasladarlo a esa posibilidad de entender qué debo hacer para transformar mi práctica, qué preguntas debo hacerme. También otro desafío importante es la autonomía contra esa cultura institucional que se impone, la de la entrega de las evidencias, la de que todo baja como indicación, que ya viene, no sé, ahorita acaba de anunciar antier la presidenta o ayer, con el secretario, que vamos a trabajar el ABC de las emociones para para tercero de secundaria y para media superior.
porque se ha encontrado una problemática en la cuestión de las emociones, en la manera en que los jóvenes se expresan, en la violencia en la escuela, y entonces ahí viene para todo el país el ABC de las emociones, como algo indicativo que se tiene que trabajar. No se está valorando si las escuelas ya están trabajando proyectos relacionados con eso. Hay una indicación y hay alguien, les digo yo, un Illuminati, que dijo, así se va a hacer la vez de las emociones en México. Y entonces ya hicieron un cuadernillo que va a bajar para actividades que tenemos que implementar. Y así como surgen esas ideas, surgen otras. A veces a nivel federal, a veces a nivel estatal, a veces en la zona. Y entonces el maestro se ve abrumado y la autonomía pierde ante esa cultura institucional de que las cosas se tienen que hacer de manera obligatoria. As- no sé, hace poco hubo un asunto sobre los vapeadores. Si se baja de manera nacional, porque es obligatorio trabajarlo, resulta que en una comunidad ni siquiera había esa onda de los vapeadores. No lo estaban usando los jóvenes y resulta que se tiene que hacer el trabajo y mandar evidencias, pues a lo mejor lo que hicimos fue contrario a lo que queríamos, ¿no? Porque no se trata de que todos trabajemos lo mismo de manera homogénea. Luego, otro desafío importante es diferenciar la idea de contextualizar con la de territorializar, porque contextualizar es adaptar lo que ya viene de la propuesta nacional al contexto específico de la escuela, a lo mejor planteando problemas de matemáticas que sean cercanos a la realidad de los estudiantes, a lo mejor considerando materiales para hacer algo, por ejemplo, un prototipo con materiales que tengan ellos acceso. Pero eso no es territorializar y esa no es la propuesta de la nueva escuela mexicana. Territorializar es considerar el territorio vivo como una fuente de aprendizaje. Y eso implica aprender de los saberes comunitarios, de las prácticas comunales, de lo que pasa en ese espacio, para poder incorporarlo como un saber válido. Y eso es totalmente diferente a contextualizar. Un cuarto desafío es el reto de la evaluación formativa. O sea, si seguimos pensando en la idea de la calificación, la evaluación formativa no se va a hacer una realidad. Tenemos que separar la calificación del proceso evaluativo y eso tampoco lo estamos logrando, porque les digo, la normativa sigue teniendo la escala de calificaciones. Y el quinto desafío es la formación docente. O sea, cursos aislados sobre elaboración del programa analítico, más cursos sobre los exarticuladores. Ahorita acabo de leer una oferta de la nueva escuela mexicana con el anuncio de que son puntos válidos para USICAM, ¿no? Ahí está el gancho para que los maestros se inscriban. Y vienen 7 cursos y son así, aislados. Ni siquiera responden a las necesidades reales de los docentes. Más bien responden a la identificación de problemáticas comunes, pero eso va contra la lógica de la nueva escuela mexicana. Entonces, esto que ha sucedido, si lo pensamos como en arquitectura, como en el cimiento de nuestra escuela mexicana, pues no son fallos técnicos de implementación, son problemas estructurales profundamente arraigados en la cultura escolar y que si no los modificamos, vamos a seguir teniendo esos cimientos débiles y nuestra nueva escuela mexicana no va a acabar de consolidarse. Eso es pensando en esos 5 desafíos. Entonces, bueno, aquí los tengo. El desafío 1, que es conocer el vocabulario, como en el caso que les mostraba, en donde le pregunté al maestro acerca de la nueva escuela mexicana, conocer el vocabulario, nombrar los ejes articuladores, nombrar esta idea de la comunidad en el centro, no equivale a vivirla en el aula. El problema de los docentes ya no es la falta de información, porque el verdadero reto ocurre a puerta cerrada cuando tienen que tomar decisiones
cuando tenemos que buscar los caminos para hacer una real transformación de la práctica cotidiana. Y ahí tenemos que ver qué filosofías, qué epistemologías, qué axiología, qué ontología soporta la idea de una escuela transformada, para poder entonces ir tomando decisiones pedagógicas que permitan que los alumnos vayan desarrollando sus capacidades al máximo. Excelencia educativa es uno de los principios que definen a la educación en México, que a diferencia de la calidad, lo que implica es transformar la escuela para impulsar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes a partir de sus capacidades, de la identificación de sus intereses, sus necesidades y del reconocimiento del territorio en el que viven. Eso sería excelencia educativa, a diferencia de la calidad. La calidad habla de pertinencia, eficacia, eficiencia, se operacionaliza de diferente manera, con un enfoque trasladado de la empresa, ¿no? Entonces, desde la calidad total en los años 80, 90, la calidad total que en las empresas se generalizó con los estándares, los ISO, certificaciones y demás, con esa trabajamos durante mucho tiempo. No quiere decir que estuviera mal, no estoy con eso descalificando aquello, sino que en este momento aquello ya no es lo que necesitamos, porque estamos viviendo momentos complejos, como la globalización, por ejemplo, en donde, o sea, está en nuestras vidas cotidianas la globalización. Si no fuera por la globalización, no estaríamos ahorita platicando ustedes y yo, porque necesitaríamos desplazarnos, y no es tan fácil en este mundo tan complejo. Entonces, tiene sus beneficios la globalización, pero tendríamos que pensar globalización y educación, cómo es esa relación y cómo podemos ayudar a que estas condicionantes del mundo económico no sean las que determinen el hacer de la escuela, ¿no? El segundo desafío que les decía era esta idea de si realmente hay autonomía profesional o se tiene que cumplir con una lógica, con una cultura institucional jerárquica que exige control, que exige formatos estandarizados. El docente está en tensión permanente. Si eligen innovar, entonces asume el riesgo frente a quien le exige esa estandarización. Si elige cumplir con las evidencias para cumplir con esa supervisión, entonces sacrifica el sentido del proyecto. Y no es nada sencillo. Yo les digo que soy supervisora, entonces en una escuela, por ejemplo, toman de la decisión de que van a trabajar por campo formativo, que van a hacer proyectos por campo exclusivamente. Y entonces se reúnen los maestros del campo de lenguajes, los de saberes y pensamiento científico, y hacen sus planteamientos de proyectos. Si yo como supervisora les digo que no es así, porque la nueva escuela mexicana, pues los campos son solamente una forma de organización curricular, pero no se trabaja por campos, sino el currículo es integrado, totalmente integrado. Entonces, yo tengo una comprensión de eso, pero ellos tienen un planteamiento de cómo lo pueden hacer. Me toca dejarlos experimentar, pero estar cerca para asesorar y acompañar. Después de 2 periodos se dieron cuenta de que así no era. Ellos solitos se dieron cuenta de que cooptaban el proyecto a un solo campo, lo encajonaban en un solo campo y eso no les permitía, pues, ampliar las posibilidades del mismo proyecto. Y se dieron cuenta con las propuestas de los mismos estudiantes. Y entonces, seguidamente, pues lo que hicimos fue, a ver cómo le hacemos ahora, vamos a hacerlo por grado. Y están haciendo proyectos por grado con los 4 campos formativos y siguen experimentando, porque las ideas van surgiendo. Ahorita están haciendo un proyecto muy interesante que se llama El Mundial en nuestra escuela
otra forma de aprender. El pretexto es el mundial, porque es lo que ahorita está moviendo la mente de mucha gente, porque ya estamos a meses y días de empezar con el mundial, y entonces ellos tienen esa inquietud. ¿Cómo aprovechamos esa inquietud para desatar procesos de aprendizaje y que ellos desarrollen sus capacidades? Hicieron muchísimas cosas con los niños, están logrando, hicieron un concurso de un logotipo, ahí se vio a los grandes artistas que tenemos en las escuelas, hicieron investigación sobre los países que participan, ellos solos, los alumnos proponen qué quieren aprender en una o en otra disciplina, y entonces se está logrando un proyecto muy interesante, pero después de 2 años y fracción. O sea, no ha sido sencillo. De todas maneras, hacen el proyecto y luego regresan a cada quien trabajar lo suyo, porque solo se plantean un proyecto por trimestre. Y no es así. La nueva escuela mexicana lo que pretende es que todo el tiempo estén trabajando interdisciplinariamente. El tercer desafío es eso que les decía, de la diferencia entre territorializar y contextualizar. La superficialidad con la que se había trabajado esta idea del contexto interno y el contexto externo, y de describirlo y decir la escuela está inserta en un contexto de bajo nivel socioeconómico, donde las familias se dedican a esto y esto, es solamente una mención superficial. Y entonces no se logra el reto real de territorializar, de incorporar las vidas de nuestros alumnos desde el territorio y convertir esa vida, esa realidad viva y cruda del alumno en un objeto de reflexión pedagógica dentro del aula. Entonces, el contexto es el material de estudio, pero a diferencia de la sola descripción del contexto y de la adaptación, aquí se trata de aprender en el territorio, desde el territorio y con el territorio. Y eso pues cambia bastante la perspectiva. En lo que les decía de la calificación, ¿no? O sea, esa presión por calificar, hay un discurso oficial de la evaluación formativa, y no basta que en nuestra planeación escribimos evaluación formativa, tenemos que preguntarnos cómo evaluamos realmente cuando cerramos la puerta del aula y tenemos que entregar un reporte. En preescolar, por ejemplo, las educadoras son muy agudas en la reflexión sobre los logros que están viendo en el alumno. Están viendo que el alumno ha tenido cambios, por ejemplo, porque ya modera sus participaciones, pide la palabra levantando la mano, ya no es tan desesperado al querer hacer alguna actividad, es más compartido, está conviviendo con sus compañeros, ha incrementado su vocabulario de determinado número de palabras a otro número más amplio. O sea, está la educadora al pendiente de la evolución de ese niño y de cada uno de sus niños, a diferencia de lo que pasa después en primaria, en secundaria y en bachillerato. Pareciera que se rompe esa idea de que son procesos formativos, y se va a la idea de que empiecen a cumplir porque ya son más grandes. E incluso al alumno de secundaria, de primero, que viene de hace 2 meses era alumno de primaria y tenía solo una maestra. Y después de eso pasa a secundaria y en agosto ya es grande. Y ahora se enfrenta a 10 maestros que todos le piden las cosas diferentes. ¿Cómo no logramos ni articular siquiera el paso de un nivel a otro? Aunque tenemos un currículo que desde el 2011 ya es integrado en los 3 niveles. Desde ese primer currículo integrado que tuvimos. Ahora, el paso siguiente fue esta propuesta que no separa, ni tampoco tiene estándares como el Plan 2011. El de aprendizajes clave tenía otras características también, pero muy permeado por estas ideas generadas en los currículos europeos a partir de la noción de competencias. Insisto, no es que esté mal aquello, pero responde a momentos diferentes, a lógicas diferentes, y en este momento estamos pensando en un México que necesita recuperar
su identidad, que necesita recuperar la base de su desarrollo histórico, la filosofía de sus pueblos originarios, reconocer la diversidad. Fui a una visita de inmersión pedagógica a Finlandia hace 3 años. Entonces, cuando fui a esa visita, mi idea era ir a ver cómo funcionaba ese sistema tan admirado de Finlandia, porque, pues, ¿cómo es que salen en los primeros lugares siempre en la prueba PISA, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Los maestros y los niños no son nada diferentes a nosotros. Somos muy iguales en muchas cosas. O sea, somos seres humanos que aprendemos, que sufrimos, que disfrutamos. La diferencia ahí mucho está en esa libertad que se deja al colectivo docente para atender a los niños a partir de sus necesidades. En la libertad que se deja a los niños también de disfrutar la escuela. Nosotros le hemos construido muros a la escuela por la inseguridad y por todo lo que ustedes digan. Allá no hay escuelas particulares. Los niños van a la escuela más cercana y se van caminando, la más cercana. Aquí andamos buscando la mejor escuela para nuestros hijos y casi siempre es la recomendada porque en esa escuela los maestros sí son exigentes. Allá no hay esas diferencias. La mejor escuela es la más cercana. En eso sí somos diferentes. Entonces, ahí tenemos que pensar qué es lo que pasa en esa sociedad, primero que no está supeditada a estas presiones sistémicas, porque los maestros ahí son muy preparados. Ser maestro es un honor. Para conseguir una plaza docente es complicado porque tiene que pasarse certificaciones y una serie de procesos que son constantes. El maestro constantemente está en preparación, se certifica y demuestra sus credenciales cada determinado tiempo y la infraestructura y el gasto público de la escuela está generado por partidas que se le entregan a la escuela y que el mismo colectivo docente administra. Y pues no hay corrupción en eso. Entonces, pues es diferente. En eso sí somos diferentes, pero en otras cosas no. Entonces, ¿qué pasa y cómo podríamos pensar en esa escuela que está allá? No para imitarla, sino para reflexionar sobre las diferencias y ver qué podríamos hacer. Esto que les decía de que no necesitamos más cursos es otro de los desafíos, ni mucho menos que sean cursos estandarizados de capacitación en cascada o de transmisión de información vertical. Más bien tendrían que ser espacios de reflexión colectiva sobre la práctica. La propuesta de comunidades de aprendizaje es muy buena, pero también el modelo de comunidades de aprendizaje de occidental es diferente. Tendríamos que pensar en un modelo pensado para nosotros a partir de las características que tenemos desde nuestra formación docente o no, porque muchos docentes no tienen la formación normalista y también qué formación se da en las escuelas normales o en las universidades pedagógicas, en los CAM o en las otras profesiones de muchos que terminan siendo profesores después de haber estudiado ingeniería, leyes, medicina y que después encuentran su vocación en la vocación docente. Y entonces, ¿qué les hace falta en esa preparación? Pensando en todo eso, ¿y qué le hace falta al que es normalista, no? También yo estudié la normal cuando eran 4 años después de la secundaria, la normal básica. Ya después estudié mis licenciaturas, maestrías y demás, pero inicialmente tengo compañeros con los mismos 42 años de servicio que yo, que solo estudiaron la normal básica y nunca más han estudiado otra cosa. Y ahí, hasta ahí se quedaron. Ni licenciatura, ni maestría, ni una constante preparación. Y cuando quieren participar en procesos de promoción, pues no tienen los elementos para hacerlo, por la falta de preparación y porque se quedaron ahí en esa idea. Entonces, ¿cómo hacerle con esa heterogeneidad, con esos directivos que tenemos, con esos supervisores, para realmente consolidar las comunidades de aprendizaje?
y que en esas comunidades de aprendizaje se analice la realidad escolar entre pares. Entonces, esos 5 retos, esos 5 desafíos, pensémonos, se pueden quedar en el discurso o pueden llevarse a la práctica. En este momento, incluso en que la nueva escuela mexicana está en una etapa de disputa. Si no intervenimos, el modelo va a ser absorbido por la cultura escolar tradicional si no hacemos algo entre todos. ¿Quién tiene que intervenir? Pues nosotros mismos, los que estamos en los espacios escolares. No es lo mismo entonces apropiación. La idea de apropiación no es lo mismo conocer el vocabulario que incorporarlo a la labor. La idea de autonomía no solamente es libertad y de hacer lo que cada quien quiera, sino tiene que ver con o la posibilidad de tomar decisiones, pero bajo un enfoque común. En la realidad hay una jerarquía que está impuesta, una forma de hacer las cosas, usos y costumbres y la entrega de evidencias, ¿no? En el caso del territorio, mencionar el contexto se queda como un espejismo, a diferencia de usarlo como objeto de reflexión. La evaluación, que también pensada en el discurso como proceso formativo, se topa con una realidad que es la presión por seguir calificando y la formación que ha sido una invasión de cursos. El otro día estaba viendo el catálogo de cursos para la promoción horizontal, o sea, tiene 600 páginas y en cada página hay como 20 cursos. O sea, son miles de cursos a los cuales el maestro puede optar, cuando el maestro tampoco logra decir, es que lo que me hace falta es esto. Se me hace falta un curso de planeación. Pero ese curso de planeación, ¿desde dónde está pensado, no? No me lleva a la reflexión colectiva de cómo planeas tú, cómo planeo yo mis clases y cómo podemos mejorar ese proceso. Entonces necesitamos ver hacia dónde. Si la nueva escuela mexicana se queda como discurso, se va a quedar en el papel y ya. Por eso la investigación es una parte importante y ya no es opcional. Mucho en nuestro sistema educativo hemos tenido alejada la investigación de la práctica. En un tiempo algunas ideas sobre investigación-acción se dejan ver, pero no se trata de ver cómo aplicar la nueva escuela mexicana, sino qué pasa cuando intentamos transformar, para pensar la nueva escuela mexicana como transformación real. No es solo un espacio de intervención de políticas, es un espacio de producción de conocimiento, en donde ese conocimiento se debe confrontar con lo que se vive cotidianamente, para que entonces se puedan tomar decisiones. Una cuestión preocupante, que es esa que les decía de la alimentación con productos chatarra, no puede ser modificada para que se tomen decisiones sobre cómo comer mejor, sobre cómo tener una vida más saludable, desde el planteamiento del plato del buen comer, la jarra del buen beber, y que se repite teóricamente. No es posible, donde el maestro lo que hace es enseñarle a sus alumnos que hay 5 grupos de alimentos, que los clasifiquen, que hagan el dibujito del plato del buen comer y que con eso trabajen para poder hacer una exposición de lo que es la alimentación saludable. Eso se queda como un tema escolar. ¿Cómo hacerlo para trabajar produciendo conocimiento acerca de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar, de nuestros hábitos, a través de proyectos que realmente nos lleven a la transformación? ¿Sí? Entonces, pensando en qué investigar desde y para la escuela, podríamos pensar en estas líneas, ¿no? Estas líneas de investigación. ¿Cómo pueden ser esas líneas y qué podríamos pensar que esas líneas de investigación
nos ayuden a definir. Esa primera, bueno, en ese esquema intenté ponerlas. La primera, que es la apropiación docente de la nueva escuela mexicana. Un estudiante de licenciatura, de maestría o de doctorado podría investigar cómo los docentes trabajan los proyectos o dicen trabajar por proyectos y cómo siguen organizando su práctica por asignaturas. ¿Qué están entendiendo por proyecto? Porque muchos dicen, es que eso de trabajo por proyectos no es nuevo. O sea, no es nuevo la idea del trabajo por proyectos, pero la nueva escuela mexicana no está diciendo eso. La nueva escuela mexicana está diciendo que tienes que colocar las problemáticas de la comunidad como eje del proceso educativo y de ahí buscar estrategias didácticas desde un enfoque sociocrítico, y los proyectos son una alternativa para poder trabajar en el aula. Entonces, hay una distancia entre discurso y práctica que sería digna de ser investigada. Otro eje otra línea posible de investigación es la de la cultura escolar. Se ha investigado mucho sobre la cultura escolar, pero con estudios descriptivos, con estudios exploratorios que nos permiten develar cómo es la cultura escolar. Pero entonces, ¿por qué o qué pasa? Que aunque se promueve la autonomía docente en el discurso, las escuelas siguen funcionando bajo lógicas de control, de jerarquía. Entonces, ¿cuáles son las prácticas institucionales que frenan el cambio? La escuela como una estructura que resiste podría ser una línea de trabajo interesante. Otra es la territorialización y los saberes comunitarios. O sea, una investigación incluso de postdoctorado podría explorar cómo una escuela incorpora esas tradiciones de su comunidad y si realmente se convierten en fuentes de aprendizaje o solamente se mencionan en fechas conmemorativas con esta forma folclorizante de ver cómo se celebra el Día de Muertos o las fechas importantes que suceden en nuestro calendario colectivo en México, y cómo pasar a lo pedagógico, para que realmente eso que hacemos, porque no se trata de dejar de hacerlo, pero cómo hacemos ese ejercicio de conmemoración del Día de Muertos con los altares, con las catrinas, todo eso, cómo lo hacemos para que realmente se convierta en un elemento de aprendizaje, ¿no? Desde el territorio en el que está inserta la escuela, explorando otros territorios. Otra línea es la evaluación, que también es algo preocupante. Un docente que investiga puede analizar cómo evalúa, incluso investigar su propia práctica o la práctica de otras personas que están a su alrededor, o hacer ejercicios de análisis con sus compañeros para ver si la evaluación realmente retroalimenta o solo nos sirve para calificar, cuáles son las tensiones que se viven entre lo que pide el sistema, lo que propone la nueva escuela mexicana, identificar esas contradicciones, ¿no? Otra línea podría ser el impacto que está teniendo en los estudiantes para ver si este trabajo que se está generando desde la nueva escuela mexicana con metodologías sociocríticas promueve mayor participación de los estudiantes, si realmente son ellos los que más hablan, los que proponen, o es el maestro el que sigue en esa lógica de control que quiere hacer las cosas a su manera. Si solo cambia el formato de las actividades, pero las experiencias de aprendizaje siguen siendo tradicionales. Otra línea podría ser la cuestión de analizar el rezago educativo en clave nueva escuela mexicana, porque se puede investigar si estas estrategias basadas en proyectos realmente están ayudando, por ejemplo, a estudiantes que después de la pandemia tienen grandes elementos de rezago educativo, o si sigue quedando al margen ese rezago dentro de las dinámicas más abiertas, si hay una inclusión real o lo que estamos haciendo es una exclusión selectiva en esos procesos, ¿no?
Y otro que a mí me interesa mucho es el asunto del acompañamiento, la supervisión. O sea, ¿la supervisión escolar sí está transitando hacia un acompañamiento pedagógico o sigue centrada en el control, en la verificación? El trabajo colegiado también, las comunidades de aprendizaje, los CTE, para ver qué ocurre en los consejos técnicos, si son espacios de reflexión pedagógica. Se está haciendo ejercicios a nivel de la SEP, a nivel federación, para preguntarnos qué estamos haciendo, pero son cuestionarios que se contestan en línea y no hay observación real de la práctica en los consejos técnicos, y entonces hay pues mucha simulación y realmente no estamos construyendo comunidades profesionales o comunidades de profesionales que aprenden juntos. Entonces, bueno, déjenme tomar agüita. Ya voy cerrando. Perdón. Entonces, no necesitamos buscar temas sofisticados para investigar. O sea, la investigación está en lo que vivimos todos los días en la escuela. Y tendremos que preguntarnos si estamos dispuestos a mirar nuestra práctica, no solo para describirla, sino para comprenderla, transformarlo. Entonces, aquí la pregunta que yo inicialmente hacía de hacia dónde va la nueva escuela mexicana, pues la transformo ahora en otra, hacia dónde la estamos llevando nosotros. La idea de tenemos un nuevo modelo que estamos aplicando es una falacia. No está completamente definido, se está construyendo en cada escuela, en cada espacio, en cada aula, en cada colectivo. Y si solo repetimos el discurso oficial, se va a quedar en el papel. Ahorita hay una convocatoria a unos foros. Entonces, si nosotros analizamos, investigamos, cuestionamos y proponemos cambios y nos la creemos, le digo yo a los colectivos de la zona, o sea, aquí estamos aprendiendo todos, vamos a aprender juntos y tomen la autonomía, del sartén de la autonomía, tómenlo por el mango y tomen decisiones. Son sus decisiones. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer ni cómo lo tienen que hacer. Son ustedes los que tienen que decidir. Entonces, la nueva escuela mexicana no tiene un destino fijo, está en construcción y nosotros tenemos que poder defenderlo, ¿no? Y bueno, esa es mi participación. Estoy aquí atenta si hay algún comentario, preguntas, inquietudes. A Muchas ver gracias, qué. doctora Erendira. Un placer escucharla y que nos empape de toda esta información. Y pues ahora abrimos a la participación de los presentes, que levanten su mano o a través del chat manifiesten si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que plantearle a la doctora Erendira. Quedamos atentos. Pueden levantar su mano o escribir en el chat si tienen algún comentario. Les escuchamos. Por favor, aprovechemos la presencia de la doctora Heréndira, de todo lo que ya nos platicó ahora y aprovechemos su presencia y que nos da la oportunidad de preguntarle o comentarle algo. No sé si alguien quiere manifestar algún comentario, pregunta. Adelante. ¿Yo podría participar, doctora? Adelante, Adelante. Jocelyn. Hola, doctora, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, bueno, usted comentaba que varios maestros o compañeros comentaban que el trabajo por proyectos pues no es algo nuevo, que ya se venía trabajando así, pero justamente usted menciona que la escuela mexicana pues no dice esa parte, pero ¿cuál sería como el cambio en esos proyectos? Ujú. Ok. El trabajo por proyectos data de los años 80. Patrick es el que proponía esta idea. Aquí el cambio principal te lo resumo en una frase. La idea de la propuesta metodológica de la nueva escuela mexicana tiene un enfoque sociocrítico. Entonces, puedo hacer un proyecto, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto para hacer un huerto. Y hacemos un proyecto para hacer un huerto, investigamos y sembramos y vemos cuánto mide el terreno y qué tierra necesitamos y hacemos un proyecto y hacemos el huerto.
el cambio sería en el enfoque sociocrítico. La nueva escuela mexicana no dice trabaja por proyectos y ya, dice trabaja con metodologías sociocríticas que te permitan la transformación de la realidad. Por eso estás partiendo de un problema. O sea, el problema es que tenemos una alimentación poco saludable y que mucho tiene que ver con alimentos ultraprocesados. Y el difícil acceso que tenemos a los alimentos frescos ha generado esa situación. Entonces, el huerto es una propuesta que me permite mejorar esa posibilidad de alimentación. Pero si solamente hacemos el proyecto del huerto y lo dejamos ahí y ya aprendimos a hacer un huerto, no llegamos a lo sociocrítico ni a la transformación, nos quedamos pues, en el proyecto y esto es lo que no dice la nueva escuela mexicana, sino lograr una transformación en los hábitos alimenticios a partir de poder tener esos huertos y eso implica que el huerto lo vamos a tener que cuidar más tiempo hasta que genere lo que queremos que genere y hasta que podamos compartir los alimentos, hacer tequio para mantener ese huerto bien, hacer trueques para intercambiar el producto que generemos ahí con otros productos que están haciendo otros compañeros de otros grupos que no están haciendo huerto, pero están haciendo otra cosa. Y entonces vamos generando y recuperando saberes. Porque cuando hablo de tequio, cuando hablo de trueque, cuando estamos hablando de una economía diferente, de una forma de vida diferente que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Y entonces esa es la diferencia. Y yo he visto un montón de proyectos. En una escuela hicieron un proyecto que decía, ¿cómo se celebra la Navidad en el mundo? Y le salió bonito. Vieron cómo se celebra en Inglaterra, en Estados Unidos, y que Papá Noel, y que en México que los Santos Reyes, y que no sé qué tanto, ¿no? Bueno, todo eso, y cómo la globalización nos ha llevado a la idea de que la Navidad se celebra con el pinito adornado, que nosotros no tiene nada que ver con la cultura mexicana, pero así lo celebramos. Bueno, ya lo hicieron, ¿ok? Y ya. En enero ya, eso fue en diciembre. Ahora ya se quedó atrás y entonces, ¿a qué cambio de pensamiento nos llevó? ¿Realmente los ejes articuladores estuvieron presentes? Porque los ejes articuladores tienen que estar presentes porque son los que nos van a ayudar a hacer las articulaciones y ampliar nuestra mirada del problema. ¿Y de qué problema partieron? No partieron de ningún problema, solo hicieron un proyecto. Y no es que esté mal hacer un proyecto, sino que la nueva escuela mexicana lo que propone es partir de los problemas para hacer un proyecto que implique una transformación de la realidad. Esa es la diferencia. Entonces no es cierto que, yo ya sé trabajar por proyectos porque así se trabajaba desde hace muchos años. No es cierto. Es diferente la propuesta. Hay muchos otros ejemplos de proyectos que se han trabajado. Otro ejemplo que te puedo poner es esto que casi todas las escuelas hacen, que son los proyectos en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de emprendimiento, donde los niños hacen sus stand y su eslogan del producto que van a vender y lo venden y hacen hasta su campaña publicitaria, sus carteles y todo muy bien. Aprenden muchas cosas, aprenden a comunicar, aprenden cómo se hace un cartel, aprenden los costos de los productos, sí, aprenden todo eso. Hacen un proyecto interesante. Pero cuando nos metemos a profundidad en lo que pasa ahí en la construcción de la propuesta, nos damos cuenta, por ejemplo, que los alumnos que hicieron cóctel de frutas no tomaron en cuenta la combinación de las frutas para la nutrición de las personas. Y entonces hicieron un cóctel de frutas con piña, sandía, naranja, durazno, mango, papaya, melón y chantilly, ¿no? Por ejemplo. Hicieron su emprendimiento, hicieron su proyecto, pero no tiene un trasfondo sociocrítico. Y luego lo sirvieron en un desechable de unicel. O sea, tendría que estar todo articulado para que se lograra realmente una transformación, ¿no? Y entonces, si los maestros nos metemos todos en esas discusiones de qué vamos a hacer y cómo lo podemos hacer, tenemos que ir profundizando. Y no está mal, salió bonito el proyecto, pero ¿qué podemos hacer para que la siguiente vez
tenga un enfoque sociocrítico y analizar lo que hemos hecho y autocriticarnos, cuestionarnos y aceptar que nos equivocamos para proponer cosas diferentes y lograr esa transformación real de la práctica docente, que eso es lo que queremos. Por eso las comunidades de aprendizaje son importantes, porque en el colectivo del consejo técnico tienen que discutir aquello que les importa a los maestros. No está bien que la SEP dé una guía para el consejo técnico. Ya no nos dio ahorita. Aunque no Ya las dijo, a ver, ustedes escojan los temas, pero tocamos. no sigue dando temas. ¿Por qué? Porque no nos puede soltar completamente todavía. No sabemos qué hacer con esa libertad. Y entonces nos está costando trabajo. Entonces la SEP ha ido poco a poco. Ahorita ya no ya nos dijo, ustedes decidan, pero en la última reunión que hubo con autoridades educativas, el secretario de Educación Nacional dijo que en la séptima sesión de consejo se va a hacer trabajo tipo academias. O sea, ya está dando indicación otra vez. Y no, esa no es autonomía. Entonces, hay contradicciones estructurales. La SEP otra vez quiere imponer cosas cuando nos está diciendo que somos autónomos. Y pues no, así no. O sea, como que avanzamos y nos regresamos, avanzamos y nos regresamos. Y pues no vamos a lograrlo si no hacemos investigación al respecto, si no compartimos lo que encontramos en esas investigaciones. Yo tengo ahorita 46 tutorados de investigación y están haciendo investigación de básica, casi todos. Unos 10 son de media superior y superior, pero los demás están haciendo investigación de básica. Y bueno, sus preocupaciones son esas, sobre el aprendizaje de la lectoescritura, sobre las percepciones sociales en preescolar, el imaginario que tienen los padres de familia sobre lo que deben aprender en preescolar, sobre el trabajo por proyectos, sobre la apropiación de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí hay producción. Ahora tenemos que difundirla para que los textos que nos proponen leer la SEP no sean extranjeros. Nos proponen transformarnos en comunidades de aprendizaje y nuestros textos alrededor de qué son las comunidades de aprendizaje son europeos, ni siquiera latinoamericanos. Entonces ahí hay un problema también. Algo tenemos que hacer entre todos. Y yo les digo a mis colectivos, a mis maestros, a los cuales sirvo como supervisora, les digo, ustedes seleccionen, no se constriñan a lo que la SEP dice, ustedes tomen decisiones, ustedes lo pueden hacer. Cuando se suelta ese proceso, se logran mejores cosas. Cuando quieres imponer, no. Sin embargo, muchos dicen, maestra, pues seguro su zona va muy bien. No, o sea, los problemas son los mismos. Los maestros trabajan aislados, no se ponen de acuerdo, pues es que es una cultura y transformar una cultura es completamente complicado. ¿Qué? Muy Gracias por cierto, tu doctora. pregunta, Jocelyn. Gracias, doctora. A ti. Gracias, doctora, y gracias, Jos. No sé, escuchamos la participación, algún comentario de alguien más de los que están en la sala. ¿Qué nos dejó lo que compartió la doctora Heréndira? Que quieran compartir o preguntarle algo. Está abierto el micrófono. Les escuchamos. ¿Quién quisiera hacer algún comentario para la doctora? Aprovechamos que está y que todavía está aquí porque nos está regalando de su tiempo. Ella también tiene muchos compromisos y nos hizo un espacio el día de hoy para poder tener esta charla. Entonces aprovechemos y por favor, quisiera escuchar algún otro comentario, alguna inquietud que les dejó esta plática. Doctora, buenas tardes. Me gustaría intervenir Buenas. en este momento. Claro, Agradecemos su adelante, tiempo Laura. y la participación que ha tenido para podernos compartir la información en el sentido de cómo abordar todo ese rezago que han traído consigo. Usted mencionó hace rato lo que fue pandemia, doctora, y seguimos con la incertidumbre, bueno, la preocupación como docentes frente a grupo de ese rezago que viene
ahorita los proyectos, si nosotros no abordamos algunos temas como usted lo menciona, o sea que sí, este, podríamos decir que fragmentan, ¿no? Lo que la nueva escuela solicita. Eh, entonces, ¿de qué manera podríamos ver la posibilidad de que ese rezago ya no sea tan marcado? Bueno, En- yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, primero es investigar, ¿no? Porque si no conocemos, solamente imaginamos, ¿no? Cosas. Y muchos maestros dicen, es que vienen mal, vienen atrasos. A ver, en relación a, o sea, ¿desde dónde lo estás mirando? Porque somos sobrevivientes de la pandemia. Esos niños son sobrevivientes de la pandemia. Entonces, tienen conocimientos, tienen vivencias. Y en eso no están rezagados. O sea, el rezago que vemos es, está relacionado con ciertos estándares de lo que creemos que debería ser. Entonces, un maestro de secundaria dice, yo recibo a los niños y no saben leer, pues enséñales. O sea, pero es que yo tengo que ver mis temas. ¿Quién dijo eso? O sea, si lo que no saben es leer, pues enséñales a leer. Trabaja con eso. ¿Qué tipo de textos? Ahí es donde ya empieza tu toma de decisiones. ¿Qué tipo de textos acordes a su edad y demás para que entonces puedas con eso empezar a trabajar la mejora de la lectoescritura, la producción de textos? O sea, ¿para qué te pones a enseñarles ecuaciones si no saben sumar y restar? Enséñalos a sumar y restar. Después les enseñas lo otro hasta donde llegues. Finalmente, si tú te dedicas a tu programa, como dices, y te pones a enseñarle cosas que no van a entender, pues no vas a hacer nada por ellos, les vas a sumar a su rezago otro rezago más hondo. No tiene ningún caso. Entonces, sí es cierto que tenemos algunas cuestiones así derivadas de la pandemia, pero bueno, a muchos niños los vi hasta no sé cuánto tiempo se tardaron en quitarse el cubrebocas, por ejemplo. Entonces tú ni conocías sus caritas, porque traían el cubrebocas todo el tiempo, así como un refugio. Y en la adolescencia, pues de por sí, si las niñas se encorvan porque están en pleno desarrollo, no quieren que se les vea el busto, y se sienten cohibidas por eso. Luego ahora traen el cubrebocas y traen la ropa guanga. ¿Por qué creen que el adolescente usa esa ropa guanga? Pues porque está viviendo cambios en su cuerpo que no comprende y no entiende. Y entonces en la escuela le imponen un uniforme feo. Les digo yo, bueno, ok, hemos discutido mucho sobre el uniforme. Yo no estoy de acuerdo con el uniforme, no debería haber, pero bueno, me alegan que la identidad, que la protección, que, ok, bueno, está bien, pero ¿por qué tiene que ser así de feo? Está bien feo. Entonces, ¿por qué no pensamos en que los mismos niños diseñen su uniforme? Ah, no, lo que pensamos es en el negocio, en que lo haga todo más barato, por eso traen todo roto los pantalones, porque las telas son económicas y se rompen, y además todos cuadriculados. O sea, ¿quién nos dijo que el uniforme tenía que ser así? ¿De dónde sacamos esas ideas? Y entonces, pues, andamos ahí regándola por el mundo haciendo cosas, porque así se ha hecho siempre. Pues ya no repitamos los errores del pasado. Allá en Finlandia no tienen uniforme los niños. ¿Saben quién sí tiene uniforme? Los de bachillerato. ¿Por qué? Por la edad en la que están, de los 15 a los 18 años más o menos, ellos están buscando esas situaciones de identidad. Entonces, pero su uniforme no está feo. Ellos lo diseñan y trae muchos de esto que les gusta mucho a esos jóvenes coleccionar, que son los pines, los escudos, como los scouts, que se genera identidad porque pertenezco a la generación de los jaguares o a la generación. Entonces, eso sí te da identidad y te permite saber que pertenece a una escuela a otra escuela. Y además, por la edad de los niños, de los adolescentes, requieren esta parte de protección también. Tienen mucho alcoholismo y porque sí tienen problemas y no crean que son una sociedad perfecta, pero los niños pequeños no llevan uniforme. No lo necesitan, las escuelas no tienen bardas, no lo necesitan. Entonces acá sí lo necesitamos las bardas porque hay delincuencia, porque necesitamos que lleven uniforme, ok, de acuerdo, pero entonces, ¿cómo podría ser ese uniforme? Y hagamos lo que se tenga que hacer, que las familias no participan, pues busquemos en qué participen.
en lugar de nomás quejarnos de que no participan. ¿Cómo podemos promover que participen? Si nomás los llamamos para quejarnos de sus hijos o los llamamos para darles la calificación cada trimestre y no los llamamos en todo el tiempo. O para que salgan en la fotografía de las asambleas obligatorias que se tienen que hacer y ya. Y entonces no estamos haciendo lo que realmente necesitamos hacer para transformar esas estructuras anquilosadas de nuestro sistema educativo, esos usos y costumbres. Tenemos que hacerlo diferente. Y de verdad me dicen pues mucho, es que en esa zona donde usted está, ¿cómo le hacen? Pues igual que en todas, porque nomás no logro permear en el pensamiento de los colectivos. Estoy igual. Hoy fui a observar clases, igual, cada quien hace lo suyo. Sí hacen proyectos, pero de vez en cuando no trabajan de manera integrada todos. Unos no participan, hay unos que no se llevan, ni se hablan, los maestros entre sí. Entonces, pues así, ¿cuándo van a lograr esa posibilidad del currículo integrado, de la comunidad como parte de los procesos educativos, de la autonomía? Son 4 elementos básicos: autonomía curricular, integración curricular, autonomía profesional, integración curricular, comunidad en el centro y derecho a la educación. Esos son los 4 elementos, las 4 columnas que sostienen a la propuesta de la nueva escuela mexicana. Lo demás se va construyendo. ¿Qué contenidos y qué PDAs, qué cuáles campos formativos, qué los exarticuladores? Todo eso se va construyendo, pero los 4 elementos necesarios son esos. Si no hay esos 4, no hay nueva escuela mexicana. Y en eso tendremos. Ya les compartí la presentación ahí en el chat. Pues Sí, esa la doctora, hice con muchas gracias. Sí, ya la recibimos en el chat, perdón. la hice Perdón. con esa cosa de notebook LM. O sea, bien facilito. O sea, nada más que le escribas lo que quieres que te ponga y te sale la presentación. Ya no estoy con el PowerPoint ahí buscando imágenes y demás, porque eso también es algo que tenemos que aprender, a hacer cosas diferentes. Si ya nos está facilitando la inteligencia artificial hacer este tipo de presentaciones, pues ya lo hacemos con facilito. Y no, antes me llevaba para hacer una presentación como esa, me llevaba como unas 5 horas y ahora nomás me llevo 10 minutos. Facilito. Entonces, la inteligencia artificial también sirve. Hay que usarla nada más, pues como debe ser, para que sea realmente útil. Tiene sus errores la presentación, pero pues ya no te da tiempo de corregir, entonces no siempre hay tiempos. Y muchas gracias. Le decía a las doctores que tengo que clase, porque estoy estudiando una especialidad los jueves a las 7 de la noche. Muchas Entonces, a gracias, las doctora 7 Arendira. Si tengo me clase. permite, muchas gracias, es un placer escucharla. Ya no sé si había Gracias. otra pregunta, pero ya lo dejaron en el chat y se lo compartimos después. En el chat la doctora dejó también la presentación que nos compartió, por si quieren descargarla. Y pues a continuación, doctora, pues le agradecemos infinitamente el tiempo que nos dio. Efectivamente nos comentó que tenía su especialidad y nos regaló este tiempo para estar con nosotros. Se lo agradecemos infinitamente. Y pues ahora me voy a permitir compartirle un reconocimiento que el Instituto Universitario Metanoia le otorga a la doctora Erendira Piñón Avilés por haber impartido la conferencia ¿Hacia dónde va la nueva escuela mexicana?, impartida en Toluca, México, el 23 de abril de 2026, dentro de las actividades del postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Doctora Erendira, le haré llegar este reconocimiento y le agradezco infinitamente de su Gracias. tiempo, Les doctora. agradezco yo la escucha, la participación, la invitación y espero verlos pronto. Claro que sí, será un placer y un gusto verla y escucharla. Que tenga buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Jos, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, maestra Laura, doctora Claudia, maestra Vero, Miriam, gracias, Gracias, doctora maestra. Leti. Excelente tarde. Gracias igualmente. Gracias, doctora Leti, por su participación y presencia. Que se fue. Buena tarde a todos. Gracias igualmente. Saludos, bye. Bye.